Ya. Ya dice. La aerolínea Al Asuaves S.A. se financia solamente con patrimonio, dado que el monarca dueño de la firma es muy conservador. De hecho, la aerolínea es solamente un negocio secundario para el sultán de Omán. Por lo tanto, después de pagar hoy un dividendo total de 1.500, o sea, de 1.500.000 reales omaníes, OMR, moneda oficial de Omán, a todos los accionistas que controlan aproximadamente el restante 35% que no tiene el sultán, solo se repartirá un dividendo total de liquidación de 1.500.000 reales omaníes en un año más. Actualmente, estos inversionistas exigen una rentabilidad anual del 60% a cada uno de los 250.000 títulos accionarios, dado el alto riesgo soberano del país y que no existen posibilidades de crecimiento, proyecto con BPN positivo. Considerando mercados de capitales perfectos, se le pide. Entonces, en la A nos dicen, ¿qué debe hacer un accionista que desea un dividendo de 8,4 OMR por acción y posee 38.000 títulos accionarios? Ya, entonces, vamos a empezar. Voy a anotar primero los datos importantes, ¿ya? Y nos dicen. Datos. En primer lugar, nos dicen que el dividendo que se va a pagar hoy, o el que se acaba de pagar, es de 1.500.000 omaníes. Ya yo lo voy a poner con símbolo peso porque si no va a ser un poco más confuso, ¿ya? Después nos dicen que el sultán Omán tiene un 65% de las acciones y por lo tanto otros accionistas van a tener el 35% de las acciones. Luego me dicen que el dividendo que se espera pagar en un periodo más, entonces le voy a poner como dividendo en T igual 1, también es de 1.500.000. Nos dicen que RE, el costo del patrimonio, o el costo de oportunidad de los accionistas, es de un 60%, y el número de acciones que hay en circulación es igual a 250.000. Ya. Entonces, la primera pregunta nos decían, ¿qué debe hacer un accionista que desea un dividendo de 8,4 MR por acción y posee 38.000 títulos accionarios? ¿Ya? Entonces, me están diciendo que yo quiero un dividendo por acción de 8,4 y que poseo 38.000 acciones. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, lo principal es ver cuál es la situación actual, o sea, cuánto dividendo estoy recibiendo yo ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo sacar eso? Voy a hacer un 1.500.000 dividido en los 200.000, Perfecto. 250.000. Entonces, vamos a tener esta situación actual. Situación actual. Entonces, en esta situación actual, mi dividendo por acción va a ser igual a 1.500.000 dividido en 250.000, y eso nos da un dividendo por acción de 6 pesos. Entonces, yo actualmente recibo 6 pesos, pero yo realmente quiero 8,4. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Voy a hacer o aumentar los dividendos o disminuir la cantidad de acciones que están en el mercado. Ya, perfecto, hay un punto premio. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer al final esas dos cosas simultáneamente. Vamos a vender acciones para poder aumentar al final el valor del dividendo. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos,
queremos pedir un 40% extra de dividendos, ¿ya? Entonces, quiero un 40% extra en dividendos. Por lo tanto, tenemos que crear un dividendo casero. ¿Ya? Así se le denomina cuando al final yo estoy como creando un dividendo extra, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a hacer ese dividendo casero y extra que yo quiero generar? Lo vamos a hacer vendiendo acciones, ¿ya? Entonces, si ustedes se imaginan, si nosotros tenemos menos acciones en circulación, al final este número de acá va a ser menor, por lo tanto, ahí va a crecer el dividendo por acción, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que determinar al final el número de acciones que vamos a tener que vender. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a calcular cuántos dividendos extra necesitamos. Entonces, vamos a ver la diferencia. Pero 8,4, dime. si yo hago 1500 dividido en X igual a 8,4, ahí podría sacar el número de acciones y después restarlo con el 250, ¿no? Probablemente sí. Después veamos si es que nos da, por el mismo paso, ¿ya? Entonces nos da 8,4 menos 6 por 38.000, que son el número de acciones que yo tengo, me va a dar 91.200, ¿ya? O sea, ese es el dividendo extra que yo quiero. Y en términos totales, no por acción. Entonces este es el dividendo total extra que quiero. Pero, Cota, ¿eso corresponde solamente al 65% de lo que debería entregar o no? O sea, como que deberíamos aumentar o no. ¿Cómo? Y ese 91.200 corresponde solamente como al 65% de lo que deberíamos realmente aumentar o me estoy confundiendo. Es que, claro, al final solamente, o sea, si tú pensáis que al final, si tú aumentas el dividendo, va a estar aumentando para todos, ¿cachai? Pero al final, como yo solamente tengo 38.000 acciones, a mí solamente va a aumentar en 91.200. Entonces, claro, no es el 65% porque yo no, o sea, no sé si realmente los 38.000 son el 65% de los 250. Ah, Em, sí, bueno, me equivoqué, me confundí, nada que ver. Eso. Entonces, ya, entonces ahí tenemos 91.200 y ese es el dividendo total extra que yo quiero. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el precio total de la acción, ¿ya? Y ver en cuánto disminuiría el precio de la acción con este pago de dividendo. Entonces, vamos a tener precio de la acción va a estar dado por el dividendo hoy más el dividendo mañana traído a valor presente. Ya, entonces, como es el precio por acción, lo vamos a tener que partir en el número de acciones porque los dividendos nos lo están dando en total. Entonces, vamos a tener acá 1.500.000 más 1.500.000, que era el dividendo 1, partido en 1 más el 60%, que sería nuestro RE, y todo partido en 250.000. Entonces, finalmente, P0, o el precio de la acción, nos va a dar 9,75. Ya, entonces, al final, ese va a ser el precio de la acción en la situación actual, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando nosotros pagamos dividendos? Disminuye. el precio de la acción. Disminuye el precio de la acción, ¿ya? Entonces, el efecto en P0 con el pago del dividendo sería igual a 9,75 pesos menos 6.
que sería el dividendo que se pagaría originalmente, ya si nosotros no hacemos nada. Entonces esto nos da 3,75 pesos. Entonces ese sería nuestro nuevo precio de la acción, ¿ya? Pero nosotros queremos saber cuántas acciones deberíamos vender para yo poder lograr recibir este dividendo extra, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, simplemente tenemos que dividir lo que yo quiero recibir, 91.200.000, dividido en el nuevo precio de la acción, 3,75, y eso nos va a dar el número de acciones que tendríamos que vender. ¿Ya? Entonces esto nos da 24.320. Entonces, vamos a ver acá, y estas serían acciones que debería vender para poder recibir un dividendo por acción de 8,4 era. Sí. ¿A alguien le queda alguna duda? A mí yo no entendí por qué el precio de la acción iba a ser la suma de los dos, como de los dos periodos, de los dividendos de los dos periodos, dividido obviamente en el número de acciones. Ya, porque al final el precio de la acción, tú siempre tienes que esperar que va a representar los dividendos que tú esperas recibir, ¿ya? Y siempre como traía valor presente, porque, claro, si tú vas a recibir uno exactamente ahora, ya que al final es de cero, no lo vas a traer a valor presente. Tú esperas recibir también en D1, entonces el dividendo que tú esperas recibir lo traes a valor presente. Si tú esperases recibir en D2, D3, D3, 4, todo lo tendrías que traer a valor presente para saber el precio de la acción. Ya esa es como la definición como teórica de del precio de la acción. Es los dividendos que tú esperas recibir traídos a valor presente. ¿Se entiende? Ya, sí. Ya, entonces vamos con la siguiente. Espera. Sí. Entonces, ¿qué era lo que representaba el 3,75 después de esa resta? Que después lo dividiste en el 91.000. El 3,75 es tu precio de la acción después de haber pagado dividendo. Ah, era como lo... Ya, claro, después de la caída de los 6 Claro. pesos. Ya. ¿O te podrías subir un poquito, porfis? Obvio. ¿Ahí? Sí, igual. Sorry, Cote, Ah, no se está pero moviendo. Wait, espérenme. Voy a compartir de nuevo porque no se está moviendo la pantalla.